al Señor en este día, agradecido porque es la oportunidad que el Señor me da para poder estar a cuenta con Él, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que estar a cuenta. Y agradecido al Señor por todo y por la palabra que se viene hablando, ¿no? Hablábamos, el otro día escuchamos del arrepentimiento, ¿no? Qué importante es, ¿no? Hablar del arrepentimiento, no del arrepentimiento que predicaba el profeta Juan el Bautista, ¿no? Sabemos un arrepentimiento que era cuando él anunciaba, ¿no? Él anunciaba un arrepentimiento al pueblo de Israel, que se había separado de Dios siempre, ¿no? Se había alejado de las cosas de Dios. Y hay un arrepentimiento para nosotros, ¿no? Que es el arrepentimiento para salvación también, ¿no? Ese es el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Si bien nosotros sabemos que el arrepentimiento para la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros al oír la palabra produce fe y creemos lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces lo que nosotros obtenemos es la salvación primeramente. La salvación, la justificación y la santificación, dice la palabra del Señor, ¿no? También hay otro arrepentimiento. Arrepentimiento que es un cambio de mente para los hijos de Dios en estos tiempos, ¿no? El arrepentimiento de esa palabra que dice metanoia, ¿no? Es un cambio de mente para el cristiano. Y eso es muy importante, ver las cosas, ¿no? Que cómo están escritos y cómo también la palabra viene, ¿no? De la palabra griega, ¿no? Que el cambio de mente es que ya nosotros, digamos, ya no somos más pecadores, sino somos hijos de Dios. Si en sí, cuando nosotros damos lugar a la concupiscencia que hay en nuestra carne, es la carne, no la nueva vida, no la nueva creación. No, entonces ahí vemos nosotros cuán importante es ver que nuestra carne, cuando nosotros damos lugar, nos lleva a pecar, lleva a pecar, ¿no? A cometer errores, el blanco. Pero nosotros, dice que la palabra del Señor, tenemos el trono de la gracia, ¿no? Así que nos presentamos nosotros delante del trono de la gracia para nosotros decir que verdaderamente nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Eso somos nosotros. A pesar de nuestros errores, sabemos que Dios no mira a nosotros lo que nosotros hemos sido, lo que nosotros somos, sino mira el sacrificio de su amado Hijo, el sacrificio perfecto, ¿no? Que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que mira Dios. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, eso miraba el sumo sacerdote, ¿no? Miraba la ofrenda que traía el que cometía pecado, el transgresor. Así que qué maravilloso es ver por la palabra, hermano, lo que vamos viendo nosotros, el arrepentimiento. Sabemos nosotros el arrepentimiento, muchos lo saben, ¿no? Y muchos venimos con esa enseñanza siempre de arrepentirnos. Obviamente que el Espíritu Santo nos lleva a eso a nosotros. Nos lleva verdaderamente a reconocer que nosotros estamos dando lugar a veces a la carne, ¿no? Como dice ahí en Romanos 8, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Que el Señor nos ayude verdaderamente. Es un tema muy importante, muy lindo este tema que está tocando el pastor, ¿no? Que el Señor le ilumine con su Santo Espíritu en esta tarde también, para que nosotros podamos también entender la palabra del Señor, ¿no? Que verdaderamente nosotros podamos siempre penetrarnos en la palabra, siempre buscar un poquito más allá también, porque nosotros también tenemos el mismo espíritu que tiene el pastor, ¿no? Así que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que verdaderamente esta reunión sea de bendición para todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a nuestro hermano, amén. Saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que estamos en su casa nuevamente. Gracias al Señor por esta semana, que el Señor nos ha sacado en victoria en todas las cosas. Amén. Gracias, Aún en Señor las más Jesús. pequeñas, cuando hablamos con hermanos sabios, ¿no?
cada palabra que ellos dicen es una enseñanza. Y por ahí ni cuenta se dan que están enseñando, pero están enseñando. Amén. Y nos dejan una gran enseñanza, ¿no? Que podemos aplicarla a nuestra vida, ¿no? Le doy gracias al Señor por eso. Y ahí, bueno, lo que compartía el hermano, lo que venían compartiendo, ¿no? Ahí en 2 Corintios 7:10, que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y realmente cuando escuchamos la palabra por primera vez hemos sido contristados y para arrepentimiento, para salvación, y de eso no hay que arrepentirnos, ¿no? Porque eso nos acercó a Dios, nos hizo ver lo que realmente éramos estando en Adán y nos trajo a esta nueva vida, ¿no? Y de eso no nos tenemos que arrepentir. Gloria al Señor por eso, ¿no? Que nos hizo conocer este nuevo camino, ¿no? Y este camino de la gracia, ¿no? Porque no es lo mismo conocer a Dios así por arriba o, como decía la hermana en el grupo, ¿no? El evangelio de Pablo, ¿no? Según Pablo, ¿no? Lo que Dios le dio a Pablo para la iglesia en este tiempo, la iglesia de los gentiles, para nosotros, ¿no? Y la gracia realmente ha transformado y sigue transformando nuestras vidas, ¿no? Y escuchaba también la predicación en la radio, escuchábamos, ¿no? Que hablaba de la unidad. ¿Qué pasa? Que la gracia es como que no nos puede unir, ¿no? Y pensaba en esta guerra que está, ¿no? De Rusia y Ucrania, y veía como los otros países no conocen a Dios, no aman a Dios, no, es más, lo odian a Dios porque no se acercan a Él, no conocen nada de Él, pero se unen para ver qué pueden hacer en contra de Rusia, a ver cómo lo pueden desestabilizar, cómo lo pueden sacar, ¿no? ¿Cómo pueden ellos hacerlo, ¿no? Y nosotros con la gracia no solo de iglesia con otra iglesia, sino entre los mismos hermanos, a veces no podemos, esa unidad perfecta, como dice ahí en Juan 17, ¿no? Que sean una sola cosa, que sean uno, así como el Padre y el Hijo eran uno, que así podamos ser nosotros. Y bueno, tantas cosas nos enseña la gracia, ¿no? La gracia nos enseña a ponernos por debajo, y eso es lo que la carne nunca quiere. Yo le decía a Nico, yo ponerme por debajo de la hermana Estela nunca, ¿no? Pero la nueva creación sí, la nueva creación se pone por debajo, ¿no? Y eso nos enseña la gracia. Sin la gracia es imposible poder hacerlo, poder llevarlo a cabo a la práctica sin la gracia. Pero el Señor nos lleva a todas esas cosas y Él fue ejemplo primero para que nosotros veamos que sí se puede hacer, ¿no? En cambio la legalidad nos ponía allá arriba, allá en lo alto, ¿no? Siempre nuestro pastor, cuando estábamos en la legalidad, siempre decía, no, porque las hermanas hacen esto, que siempre allá arriba. Y cuando yo conocí al pastor, conocí la gracia, lo primero que él me dijo, claro, hermana, pero usted tiene que morir, tiene que ir a su entierro. Todo lo contrario, no me puso allá arriba, me puso donde tenía que estar. Y lo exaltó a Cristo, para que Cristo sea exaltado en nosotros. Amén, gloria a Dios. Todas esas cosas la gracia nos enseña, y es un proceso. Vamos aprendiendo, a veces más rápido, a veces más lento, nos equivocamos, nos caemos, nos limpiamos, nos volvemos a levantar, y la gracia nos sigue enseñando, ¿no? Le doy muchas gracias al Señor por eso, por habernos alcanzado esta gracia maravillosa en este tiempo. Y lo más hermoso que Él lo quiere lograr por nosotros, ¿no? Que el Señor lo pueda llevar a cabo con nosotros y que seamos, no sé, le decía Nico, ¿por qué no podemos dejar nuestros intereses personales de lado y buscar los intereses de Dios para buscar la unidad, ¿no? Para lograr la unidad. El interés del Señor es que el cuerpo de Cristo sea manifestado en este tiempo, ¿no? Se pueda manifestar en su plenitud, cada uno con sus dones. El don que yo tengo no lo tiene él, el que tiene él no lo tiene otro hermano, y así cada uno tiene un don. Pero a veces no nos damos cuenta y por ahí nos apropiamos de ese don y no es para apropiarnos nosotros, sino para beneficio de la iglesia, ¿no? Bueno, tantas cosas el Señor nos hace ver, ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿no? Para que se pueda ver que Dios realmente está en medio de nosotros y que la gracia realmente reina, ¿no? Nosotros estamos juntos con Nico, con la hermana Estela, vivimos juntos prácticamente, ¿no? Pero eso no es la unidad, ¿no? Y el Señor nos tiene que llevar por medio de su palabra a esa unidad, ¿no? Y quería cantar acá en el 179 de coros. No le dije a alguien, no sé si lo tiene. En el 179 de coros. Creo que es medio difícil. Entre la
del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanza Bendito al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Amén. El Señor nos siga bendiciendo. Aleluya. Amén. Señor bendiga más. Amén. Hermana Romero tiene una palabra también para compartir. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor por haber llegado. Gracias al Señor, ¿no?, por lo que estamos escuchando, ¿no? Que un día también nosotros hemos llegado, ¿no?, a ese arrepentimiento, ¿no? Cuando nosotros vinimos al Señor, nos hemos arrepentido, ¿no? Pero yo primeramente, ¿no?, cuando vino el Señor, me fui muy triste, todo desastre en mi vida, ¿no? Llegué a los caminos del Señor y ahí, escuchando su palabra, empecé a quebrantarme, a llorar, ¿no? Y de ahí fui con toda mi familia, con mis hijos, todos nos recibimos al Señor. Y capaz no había entendido todavía, ¿no?, todo esto del Señor. Pero siempre yo agradezco al Señor, ¿no?, que llegando a esta gracia he llegado a entender, ¿no? Entender y en mi corazón había, ¿no?, algo que me amonestaba, ¿no? Por ahí me sentía que no me había recibido al Señor con todo mi corazón, que había algo en mi corazón todavía. Y quería pedir al pastor para pasar adelante, pero me daba vergüenza también. Como ya sientan viniendo ya los caminos del Señor, recién te vas a querer recibir. Entonces, si esa vergüenza, ¿no?, el enemigo puso dentro mío también. Y bueno, después puse ahí llegando a mi casa y yo entendiendo ya la palabra, ¿no?, le dije al Señor que me arrepentía de todo y que le recibía en mi corazón, ¿no? Hice la oración y desde ese día estaba tranquilo, mi conciencia, mi corazón, todo estaba tranquilo ya desde ese día. Amén. Por eso, hermanos, los hijos de Dios ya nunca más ya no se arrepienten, ya porque llega nuestro Señor a nuestra vida y de eso nosotros no podemos arrepentirnos. Amén. Yo quería compartir ahí en 2 de Pedro 3, 9 adelante. 2 de Pedro 3, 9 adelante. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El
noche en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Amén. Quería compartir esto, agradecida al Señor por haber siempre llegado, ¿no?, a su camino, por iluminar también con su palabra, ¿no?, que rápidamente lo voy entendiendo, ¿no?, la palabra del Señor, y agradezco de todo eso, porque el Señor es el único que abre los ojos del entendimiento. Amén. Por eso nosotros cuando pedimos con todo el corazón, le pedimos al Señor, el Señor nos va a dar, dice, sin reproche, sin reprocharnos nos va a dar el entendimiento. Por eso agradecida al Señor por todo esto, ¿no? Gracias y pase con ustedes, hermanos. Amén. Amén. Gloria Señor a Dios. bendiga a nuestra hermana Rosemary. Amén, hermano. Sí, amén. Y qué maravillosa la palabra. Usted puede gozarse con la palabra. Porque la alabanza es un agradecimiento para con Dios. Es lo que nosotros traemos para Dios. Pero cuando Dios nos da su palabra es para que nosotros nos alimentemos y nos gocemos. Amén. Y cuando el pastor nos da la palabra y un hermano comparte la palabra, es para que nosotros nos alimentemos y nos gocemos. Vio que cuando uno tiene hambre, come. Y cuando no come está de mal humor, porque no come. Tiene hambre. Pero cuando uno come, ya se siente satisfecho y su humor cambia. Y nosotros estamos comiendo al Señor. Cuando comemos la palabra, que es el alimento que el Señor dejó para nosotros, estamos comiendo al Señor. Porque Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene parte conmigo. Y la palabra de Dios dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y nosotros no nos arrepentimos, como decían los hermanos, compartían mi esposa, el hermano Juan, la hermana Romero, no nos arrepentimos de habernos arrepentido para salvación. Ya no nos arrepentimos más, ¿no? Porque ya hubo un arrepentimiento y Dios lo produjo. ¿Cómo lo produjo? Cuando nos mostró su amor. Él mostró su amor para con nosotros, dice, cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor produjo el arrepentimiento en nosotros. ¿No? Por eso también, como hemos escuchado en este lugar, que el arrepentimiento no es nuestro, ese vino de parte de Dios, fue producido por el amor de Dios en nosotros. ¿No? Y ahí nosotros no nos podemos arrepentir de habernos arrepentido, de haberle entregado nuestra vida al Señor. Y eso es un gozo para nosotros. De eso, mira, hay hermanos que no lo conocen. Eso hay hermanos dentro de las congregaciones a multitudes, y no lo conocen. Yo hablaba con unos hermanos hace unos días atrás y me decían los hermanos, yo hace 20, 30, 40 años que conozco al Señor. Y todavía el hermano estaba buscando arrepentirse para alcanzar la salvación. Todavía estaba buscando arrepentirse para alcanzar la salvación. Pero dice, ya no tenemos que arrepentirnos de habernos arrepentido, dice. Porque ya el Señor está dentro de nosotros. ¿Amén, hermano? Amén. Yo no sé si usted se puede gozar con esta palabra, porque esta palabra de gracia es para que nosotros nos gocemos. Amén. Gloria a Dios. En la legalidad los hermanos no se gozan. ¿Por qué? Porque la palabra es una condenación atrás de otra condenación, atrás de otra condenación, atrás de otra condenación. Que si usted no hace tal cosa, y si usted no habla de tal manera, y si usted no se viste de tal manera, usted se va a ir al infierno. ¿No? Pero la palabra de gracia es maravillosa porque nos trae bendición tras bendición tras bendición. Y eso es para gozarse. Eso es para alabar al Señor y nunca dejar de hacerlo. Por eso el pastor compartía estos días un versículo que es muy conocido por nosotros. Y David alentaba a su alma. Fíjese, David no conocía la gracia no se había manifestado a él todavía. Y David alentaba a su alma y le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? Dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Dice, adora a Dios, dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Y nosotros conocemos los beneficios de Dios porque la gracia nos hizo partícipes de esos beneficios. Amén. De la salvación, de la justificación y de la vida eterna. Y nosotros no le tenemos que alentar a nuestra alma que alabe al Señor. Eso es producido por las riquezas que Dios nos dio en Cristo Jesús. ¿No? Por eso nuestro trabajo, como aquellos que comparten la palabra, de aquellos que perfeccionan también, es hacernos saber a nosotros el conocimiento de la gracia. La revelación nos la trae el Espíritu Santo. Y el gozo que trae cuando viene la revelación a través del Espíritu Santo es maravilloso. Fíjese, David alentaba a su alma, con la ley la alentaba a su alma. Alaba, alma mía, a Jehová, dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Imagínense si el alma ahora va siendo regenerada por la vida, la gracia que está en nuestro espíritu, va siendo regenerada y no hay necesidad de decirle, alma, alaba a Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Ella está gozando ahora los beneficios. No hay que hacerle saber que tiene beneficios. Ella está gozando los beneficios, porque la regeneración se está produciendo en ella. Entonces, es algo natural. Es algo natural en nosotros, ¿no? Por eso nosotros tenemos que meditar mucho en lo que el apóstol Pablo nos dejó a nosotros a través de sus 14 epístolas. Ahí nosotros tenemos el conocimiento de la gracia. Ahí tenemos el conocimiento de la gracia. Fíjese, ellos con el conocimiento de la ley no dejan de alabar a Dios. Y la ley los condena. Imagínense nosotros con la gracia. Con nosotros con la gracia tendríamos que explotar en este lugar de alabanza al Señor. Pero eso tiene que ser una experiencia en cada uno de nosotros. Eso es una experiencia en mí, pero yo no puedo hacer que esa experiencia que está en mí se produzca en usted. Eso es fruto de su comunión con el Señor. Por eso, amados hermanos, le alentamos que usted pueda gozarse teniendo esa comunión con la gracia. Con la gracia va a producir ese fervor en usted, ese amor para con el Señor, ¿no? La Sulamita decía, oh, si él me besara con los besos de su boca, dice, porque mejores son sus amores que el vino, dice. ¿Y qué produjo eso? El amor que Salomón le manifestó a la Sulamita. Y el Señor nos manifestó su amor. Él nos manifestó su amor y su gracia, hermano. Que el Señor bendiga su vida, amén. Amén. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. El hermano Jesús va a levantar la ofrenda en esta noche y después le vamos a entregar al pastor que traiga el mensaje. Porque necesitamos que Dios nos hable en esta noche, amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Sírvase, hermano Jesús. Amén. Padre amado, damos gracias al Señor por estas ofrendas, Señor, que los hermanos han traído. Amén. Reconociendo, Señor, que tú abres la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición y vida eterna sobre cada uno de ellos, Señor, Amén. cada día. Amén. Trayéndole salud, trayéndole prosperidad, Señor, a su hogar. Pero también te damos gracias, Señor, que por medio de tu sangre, Señor, nosotros hemos sido redimidos, Señor, y hemos sido llamados a una nueva vida, Señor, y ahora estamos aprendiendo a vivir en esta nueva vida por medio de tu gracia, Señor, que se va revelando a nosotros. Bendice, Señor, ahora la vida de tu siervo, llénalo con tu Espíritu Santo y usa su vida, Señor, para que podamos ser perfeccionados, Señor, para que podamos ser confortados, alentados y instruidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Sí, vamos a recibir al pastor. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, le damos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor que el Señor le dio un buen entendimiento del versículo que leí el otro día, porque yo pensé que
y quedaron confundidos. Pero bueno, veo que están en comunión con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que el Señor le dio, lo interpretaron mejor que yo. Gloria al nombre del Señor. Eso es bueno, ¿no? Y bueno, saludamos a los hermanos que están en Facebook, ¿no? Al hermano Palazzo, que siempre nos está mirando y bueno, él sabe que nosotros lo contamos entre nosotros, al hermano Palazzo. Le invitamos a correr la carrera con nosotros. También el hermano Reinaldo, de Mar del Plata, siempre nos está mirando, el hermano Alonso de Misiones. Y bueno, y saludamos a los hermanos. Nosotros no podemos estar ocupándonos, dejar de ocuparnos del Señor y del supremo llamamiento de la esposa porque hay guerra en Ucrania. No, hay hambre en el mundo. No, para nosotros lo primero es ganar a Cristo, como el esposo, es ocuparnos de Cristo. Y ciertamente que nos va a llevar a ocuparnos de las personas, nos va a llevar a ocuparnos de las necesidades de las personas. Pero dejar a Cristo para ocuparnos de no es la meta de la gracia. Por eso es la preparación para ser la esposa de Cristo, ¿no? Miramos las cosas que acontecen, pero no nos mezclamos ahí. Nosotros ya estamos mezclados en otro lado, ¿no? Y no salimos de ahí, nos mantenemos ahí, ¿no? En que el Señor viene, ¿no? Que tengo que estar preparado para irme con el Señor, ¿no? Y en vestirme de esposa, en manifestar su vida. Y después lo que acontece en el mundo, nosotros sabemos que el mundo acontece lo que acontece porque le dan la espalda a Dios, ¿no? Y nosotros, si bien estamos para predicar, ¿no?, el Evangelio al mundo entero, pero no para solucionar los problemas. No, si ellos quieren mejorar este mundo, tienen que venir donde está Jesucristo, donde está el Señor, ¿no? Y porque hay hermanos que quieren que dejemos, nos ven reunidos por Facebook, me hablan y me dicen, ustedes están siempre ahí, reunidos, estudiando la palabra, y el mundo se pierde. No, pero a nosotros llegar a donde estamos ahora nos costó mucho, ¿no? Y la meta de nosotros es ganar a Cristo, no es ganar almas, es ganar a Cristo. La primera es ganar al Señor, después la segunda es ganar almas. Amén, gloria a Dios. Pero primero queremos ganar al Señor. No podemos ganar almas sin el Señor. El Señor tiene que ser una realidad en nosotros, en nuestro interior, ¿no? Y por eso no podemos sacar los ojos del Señor. ¿Dónde está ese versículo que dice, mirando la cara del Señor vamos siendo transformados de gloria en gloria? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, Nico. Gloria al nombre del Señor. Por eso, cuando entramos en la verdad, vio como Pedro le reprendió a Pablo, como Pablo le reprendió a Pedro porque él no andaba conforme a la verdad. No, andar en la verdad, no, es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Andar en la verdad, andar en las enseñanzas y las doctrinas del Evangelio. Eso es andar en la verdad. Segunda de Corintios, dijiste, Nico. Sí. 3:18. Gracias, hermano. Dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿no? Por lo tanto, dice, ¿qué vendría hablando el apóstol Pablo antes, ¿no? En el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria
el ministerio, no el misterio, el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Alabado sea el Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, Y nosotros fuimos tan bienaventurados, ¿Y qué hubo en nosotros para que Dios nos muestre esta gracia, Tantos años en la legalidad hemos estado, tantos años ahí sufriendo, tratando de vencer el pecado, tratando de vencer las tendencias pecaminosas, y para colmo nuestra juventud, porque eso se hace fuerte en nuestra juventud. Y hacíamos lo que no queríamos hacer, eso hacíamos, pero con la mente servíamos a Dios. Y Dios ahora nos trajo a esta gracia. Por gracia y por misericordia, Dios nos trajo aquí. Para que nosotros escuchemos su palabra. Ahora, la transformación en nosotros, por eso no nos podemos desprender del Señor. La transformación nosotros la logramos mirando, al Señor. Mirándolo al Señor, cara a cara, mirándolo, como dice el versículo 13, No. El 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ya no hay un velo que nos impida a nosotros ver claramente, sino mirando gloria a Dios. A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿En dónde lo vemos al Señor? En nosotros. Porque ¿qué refleja el espejo? No lo que tiene delante de sí. Entonces, ¿qué tenemos que ver reflejado en el espejo? Al Señor. Y el espejo es la palabra, sabemos nosotros. Y la palabra refleja a Cristo en nosotros, Y eso nunca lo hubiéramos logrado estando, como venía diciendo el apóstol Pablo, en la ley. Nunca hubiéramos logrado la transformación. Y la transformación es muy importante. Ayer fui a ver a una familia amiga mía de hace muchísimos años, y ellos van a otra iglesia, a otra denominación, y yo veía que no tenían la transformación. Ellos para diezmar, ellos cada centavo ellos diezman, y para seguir las enseñanzas así de la iglesia, las enseñanzas, las doctrinas que los pastores dan en esas iglesias, son estrictos. Pero la transformación no. Porque la hermana me decía que ella hace 20 años, 25 años que está en esa iglesia, y que ella salía de la iglesia, se iba al baile, y por ahí vio que una chica usaba esos pantalones en el baile, esos pantalones que se ponen ahora, no me acuerdo cómo se llaman, que está bien ajustado al cuerpo, calzas. Y ella fue y se puso una calza también.
Y ella dice, yo no iba, porque hay una parte donde hay intimidad y hay otra parte donde uno va a bailar. Y yo me iba a bailar. Yo no iba a tener intimidad con nadie, yo me iba a bailar, yo iba a bailar. Y entonces ella muchos años hizo esa vida, pero iba a la iglesia, pero diezmaba, pero ofrendaba. Y bueno, y las enseñanzas de la iglesia también seguían, ¿no? Pero su vida no fue transformada. Y hoy, que ya pasaron muchos años en la vida de esta hermana, yo veía, ¿no?, como ella tiene 2 hijos, y los 2 hijos, no, uno está en la iglesia, pero perdido, ¿no? Porque no hay un evangelio que no adoctrina, ¿no? La doctrina es como el esqueleto humano. El esqueleto humano, los huesos, sostienen todo. La carne, los riñones, los pulmones, ¿no? Todo se sostiene por medio del esqueleto, ¿no? Si no estuviera el esqueleto en nosotros, entonces nuestro cuerpo se caería, nuestra carne se caería, no podríamos andar, no podríamos lograr hacer nada. Así yo veo las doctrinas como aquel esqueleto que nos sostiene a nosotros en el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque las doctrinas, las enseñanzas, las instrucciones, a nosotros nos sostiene en el cuerpo de Cristo. Y eso para mí es el esqueleto, ¿no? Y muchos no quieren doctrina, no quieren enseñanza, no quieren instrucciones, y entonces por eso, como dice Colosense, ¿no? ¿Qué significa Colosense? No me acuerdo. Corrección o monstruosidad. Y entonces, si nosotros no recibimos la corrección, la instrucción, ¿no? Entonces vamos a ser deformes, ¿no? No vamos a tener la palabra va a reflejar algo deformado en nosotros. No va a reflejar a Cristo en nosotros. Y bueno, y por eso es tan importante, y para eso están los pastores, los evangelistas, ¿no? Los maestros, los profetas, los apóstoles, para perfeccionar a los santos por medio de la palabra. El hermano va siendo perfeccionado a través de la palabra de esta gracia, del evangelio de la gracia, no de otro evangelio. Nosotros tuvimos en la legalidad 18 años y nunca fuimos transformados, nunca. Éramos personas religiosas, ¿no? Que íbamos al culto, pero nuestro corazón estaba cargado de tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que iban en contra de la palabra de Dios misma. Rencor, odio, bueno, tantas cosas. Chisme, cuento y tantas cosas. Y bueno, y tantos años en esa vida que cuando el Señor vio nuestro corazón, vio que le amamos sinceramente, Él vio que nosotros realmente queríamos, como Pablo, quería hacer lo bueno, ¿no? Quería agradar a Dios. Entonces Dios nos trajo esta gracia, y cuando la gracia, el Evangelio de la gracia vino a nosotros, entonces sufrimos la transformación mirando al Señor. Porque la gracia, el Evangelio de la gracia, ¿quién nos muestra? Nos muestra al Señor. La gracia nos habla del testimonio del Señor. No hay otro testimonio en la iglesia que no sea solo el de Cristo para la transformación, ¿no? Y entonces nosotros, como Pablo decía ahí en Efesios 1:17, ¿no? Que él oraba al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿no? Y cuando empezamos a conocerle al Señor, veíamos que Él estaba dividido en dos, porque está el Cristo hombre y está el Jesucristo resucitado. Y entonces
miramos al Cristo hombre y ese Cristo hombre llegó hasta la cruz. Y después de la cruz vino el Cristo resucitado, que se hizo el Espíritu vivificante, que se metió en nuestro espíritu y lo regeneró a nuestro espíritu, ¿no? Y ahora podemos ser transformados. Amén, gloria Ahora a Dios. podemos ser transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no sabíamos nosotros que para recibir el Espíritu Santo se lo recibía por medio de la fe, ¿no? No, porque Pablo le pregunta a los Gálatas en el capítulo 3, creo que dijo otro versículo antes, ¿no? Efesios 1:17. Ah, sí, pero ya lo mencioné. Sí. Pero Gálatas, capítulo 3, le pregunta Pablo a los Gálatas que habían decidido perfeccionarse en la carne, les dice a él, ¿no? En el versículo... En el versículo, sí, 3:2, ¿no, hermana Norma? Gracias. Dice, por esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, nosotros hemos recibido el Espíritu por la fe. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y así como Dios sopló sobre Adán para que él tuviera vida, así Dios sopló sobre al Señor, en nosotros, ¿no? Lo identificamos como el árbol bueno, al Señor. Lo identificamos como la vida que ahora nunca nos va a llevar a nosotros a hacer lo incorrecto, a vivir en la carne, a vivir en el mundo. Esa vida, la gracia nos enseñó a identificar a Cristo en nosotros. Y ahí en 2 de Corintios, pues, en el capítulo 13, verso 5. Y cuando llegó esta pregunta a nosotros nos tuvimos que poner de pie y decir amén, Cristo está en mí, ¿no? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y nosotros dijimos, no, Cristo está en nosotros. Amén, Está en gloria a nuestro Dios. espíritu. Él mora en nosotros, ¿no? Y ahora, si le permitimos a Cristo, a ese Cristo que está en nosotros, vivir su vida en nosotros, ciertamente que Él se hace responsable de todo, de toda la transformación que nosotros necesitamos. Porque la transformación que nosotros necesitamos no termina cuando nosotros partimos de este mundo, sino que después de la muerte seguimos siendo transformados. En un abrir y cerrar de ojos algunos, y otros van a ser transformados cuando suene la final trompeta. Dice, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y con quién van a resucitar? Sigue después, porque necesitamos alcanzar, ¿no?, un cuerpo semejante a la gloria suya. Entonces eso es, nosotros somos transformados sin hacer ninguna obra, sin tomar nosotros ninguna postura. Nosotros somos transformados en la medida que miramos al Señor. No nos damos cuenta que estamos siendo transformados. Con los años nos vamos dando cuenta que ya no somos lo que éramos antes, que nuestro pensamiento no es el mismo, que nuestro sentimiento no es el mismo, y bueno, y vemos que somos maduros, que somos más calmados, más pacíficos, y pensamos que son atributos que vienen por medio de la edad, pero no es así. Es la vida de Dios que se va manifestando en nosotros y que fue transformando todo nuestro ser. Va siendo transformado. No decimos que lo hemos alcanzado todo, pero vamos siendo transformados mirando el rostro del Señor. Amén, gloria a Dios. Y para eso leímos 2 de Corintios, siendo transformados de gloria en gloria, capítulo 3, ¿verdad? 3:18, ¿no?
Amén. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Qué significa cara descubierta? Es decir, que con entendimiento, a cara descubierta, ¿vio? La gloria del Señor. Como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjese, ¿no? Pero, ¿cómo podemos alcanzar todo eso sin Cristo? ¿Cómo podemos alcanzar sin la gracia? No se puede alcanzar eso. No podemos presentarnos a toda conciencia humana, ¿no? Pero con Cristo nosotros nos presentamos delante de los hombres como personas de bien, no con Cristo, no como personas confiables, como personas sensibles, ¿no? Nos presentamos a las personas de esa forma. Y las personas piensan que eso es un atributo de nosotros, pero es un atributo del Señor, que se va manifestando en nuestro cuerpo humano, ¿no? Y vamos siendo, hoy logramos alcanzar algo de Cristo y mañana tenemos que alcanzar algo más de Cristo, porque imagínense que las virtudes del Señor son muchas, ¿no? Y son perfectas. Y nosotros tenemos que alcanzar eso. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, ¿no? ¿Y cómo puede estar encubierto nuestro evangelio? Y porque no podemos manifestar esa gloria, esa transformación que se tiene que ver en nosotros. Se tiene que ver sin nosotros proponernos adoptando ningún tipo de conducta, ¿no? Eso es algo que se va procesando en nosotros naturalmente, en la comunión que nosotros vamos teniendo con el Señor, ¿no? Entendiendo el amor con que Él nos ama a nosotros, ¿no? La misericordia que Él tiene, Él nos ve a nosotros como hijos amados. Nosotros somos los hijos de Dios, la línea de sus ojos. Amén, gloria, ¿no? A Dios. Y lo importante es buscar esa intimidad que hablábamos hace unos días atrás, ¿no? Con el Señor. Porque cuando la mujer se casa con el marido, son jóvenes y son tan diferentes, pero los años nos van transformando. Es decir, yo mirando a mi esposa me voy convirtiendo en mi esposa y mi esposa se va convirtiendo en mí. Es una forma de decir, ¿no? Porque voy adoptando, voy siendo transformado, ¿no? En una mejor persona por medio del amor que ella me tiene a mí. Y ella va siendo transformada también por medio del amor que yo le tengo a ella. Y lo que nos va transformando a nosotros es el amor, ¿no? El amarnos. Y nosotros no podemos ser transformados si primeramente nos amamos al Señor. Tenemos que amar al Señor y mantener esa comunión de amor con el Señor y esa relación amorosa con el Señor, y para que podamos ser transformados. ¿Dónde mira la esposa? ¿Dónde mira el esposo? Y el esposo mira a la esposa y la esposa mira a la esposa. Y entonces pasa el tiempo y cada uno se va pareciendo. El uno ya sabe lo que el otro piensa, ya sabe lo que el otro siente, ¿no? Antes de hablar ya lo conoce bien, ¿vio? Y cada uno después parecen dos la misma persona, son los dos iguales, ¿no? En pensamiento, en sentimiento, en deseo, ¿no? Cuando pasan los años. Eso es decir, estoy hablando de un matrimonio que está regido por el amor, ¿no?
por el amor, por el respeto, bueno, por la consideración, porque ¿cuál es mi lugar? Mi lugar es hacer feliz a mi esposa. Ese es mi lugar, ¿no? Y ella, el lugar de ella es hacerme feliz a mí, ¿no? Pero para eso también es necesario que el esposo esté en Cristo, ¿no? Porque si el esposo no está en Cristo, tampoco lo voy a amar demasiado, porque voy a tener comunión con su humanidad, con su carne, y bueno, y la carne no es lo mismo tener comunión con la carne del esposo o de la esposa que con Cristo. La transformación, estamos hablando de eso, de ser transformados en nuestro interior, ¿no? Nos lleva, si bien acá dice que somos transformados a cara descubierta, mirando la gloria del Señor, ¿no? Dice, por lo tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué miramos? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuál es la gloria del hombre? ¿Cuál es la gloria del hombre? La esposa, ¿no? Cuando el hombre tiene una buena esposa, se gloria, pero no es que se gloria, sino que eso le trae gloria, ¿no? Y la gloria de la esposa para con el hombre sale a través del amor del hombre para con ella, del cuidado que él tiene para con ella. Es decir, que es una vida de mucha intimidad, es una vida de ceder por amor, de entregarse por amor, ¿no? Y entonces ahí parece que no ocurre nada, pero ocurre cosas, ¿no? Hay una transformación de vida, ¿no? Donde ya los amigos desaparecen, donde desaparecen muchas cosas que teníamos antes de casarnos, pero ahora hay una intimidad ahí y eso va transformando a las personas dentro del matrimonio. Eso es lo natural. Pero nosotros estamos llamados a vivir en una comunión de amor con el Señor, ¿no? Y entonces, si nosotros amamos al Señor, ¿dónde vamos a mirar? Al Señor. La mujer que no ama a su marido va a mirar a otro lado. El hombre que no ama a su esposa va a mirar a otro lado. Pero si nosotros amamos al Señor, entonces somos transformados conforme a la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, si miramos al mundo, vamos siendo transformados, ¿no? Conforme a la gloria de este mundo. Entonces, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿No? Nosotros tenemos que mirar al Señor. Ahora, ¿dónde lo encontramos al Señor? Que nos va transformando dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Porque tiene que estar cerca. La esposa no vive lejos del marido, vive cerca del marido. Y entonces, si no lo vemos al Señor dentro de nosotros, teniendo una relación de amor con nosotros, viendo cómo Él nos soporta a nosotros, cómo Él es longanime con nosotros, que es bueno, misericordioso con nosotros, si no lo vemos acá adentro, a eso, si no sentimos su amor, ¿no? ¿Cómo podemos tener nosotros una mirada al Señor? Yo miro al cielo, no lo voy a encontrar al Señor ahí. Lo voy a mirar, voy a ver las estrellas, el sol, la luna, pero al Señor no lo voy a ver. El Señor lo tengo que ver acá, dentro mío. O como decía ahí en 2 de Corintios, ¿no sabéis que Cristo está en vosotros? ¿Dónde está? En vosotros, dice. ¿No? 13:5. 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Amén, gloria a Dios. Usted tiene que ver que en usted hay cuántos tiempos que usted está en el camino del Señor. Bueno, hay todos esos años Dios fue trabajando en usted. Hay una obra de Dios, una obra que lo fue transformando. Por eso nosotros, o la palabra de Dios pone una responsabilidad muy grande sobre la mujer, ¿no?
¿no? ¿Dónde aprendemos la sujeción nosotros? ¿Quién nos enseña a nosotros la sujeción? Y la mujer, a nosotros los hombres. Ellas nos enseñan a nosotros la sujeción. ¿Por qué? Porque a ellas la palabra le pide que estén sujetas a su marido en todo. Y entonces, ¿cómo vamos a aprender la sujeción? Miramos a la mujer. Pero también dice que nosotros tenemos que tratarlos como vasos frágiles a ellas, con mucha delicadeza, para que ellas puedan enseñarnos a nosotros la sujeción. Nosotros tenemos que ser amorosos con ellas. Tenemos que ser muy amorosos, muy delicados con ellas. ¿Vio? Porque son muy frágiles. Usted que está casado, usted sabe. Parecen muy fuertes, pero usted dice una palabra y se rajó el vidrio. Se rajó todo ahí, ¿no? Y a veces arreglarlo después de eso es un poco, solamente Dios lo puede arreglar. Porque cuando lo queremos arreglar nosotros, más rompemos la sujeción. Bueno, todo eso es lo natural. Entonces, nosotros queremos aprender la sujeción, tenemos que tratar bien a nuestra esposa. Porque ella nos enseña, la mujer nos enseña muchas cosas. Y entonces es cierto eso de que la mujer es formadora de vida. Por eso la iglesia está vista como una mujer y no como un hombre, ¿no? La iglesia nos va formando a todos, ¿no? Pero la iglesia se va transformando mirando, porque la que tiene que ser transformada es la iglesia, ¿no? ¿A qué tiene que? Conforme a la gloria del Señor. Tiene que ser transformada, ¿no? Mirando la gloria del Señor. Entonces ahí está. Entonces la mujer, para ser transformada, tiene que mirarlo a su esposo, honrar y respetar a su marido, admirarlo a su marido. Tiene que tener una admiración, pero el marido tiene que tener una comunión con el Señor, ¿no? Tiene que tener una comunión perfecta con el Señor. Entonces nosotros podemos entender las cosas espirituales por medio de las cosas materiales, ¿no? ¿Por qué no es transformada la mujer en el hogar? Y porque el marido no está sujeto a Cristo, dice, ¿no? Entonces ella no está sujeta a Él. Pero él quiere que ella esté sujeta a Él, sin Él está sujeto a Cristo. Y entonces, ¿cómo puede ser? Eso no es lógico. Eso sale del orden espiritual. Por eso, cada uno en su lugar, ¿no? Cumpliendo con su cada parte, ¿no? Mi lugar es, y eso nos enseña la gracia, ¿no? Nos enseña la gracia, cómo yo puedo mirar la gloria del Señor, mirar la cara del Señor y ser transformado de gloria en gloria. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso, ahora, ¿quién lo transforma al hombre? Y bueno, y lo transforma Dios, porque el hombre mirando al Señor es transformado. Mirando al Señor. Miramos al Señor y tenemos nuestro amor con el Señor, nosotros queremos agradarle en todo al Señor. Y entonces el Señor nos transforma. ¿Y cuál es la imagen? La de Él mismo. Somos semejantes a Él. Y el Señor, ¿cuándo maltrató a su iglesia? ¿Cuándo maltrató al Señor? Nunca el Señor maltrató a su iglesia, sino que la cuida, ¿no? La cela, ¿no? Y así nosotros también tenemos que entender, nosotros los hombres, que para ser transformados tenemos que tener un amor de esposa para con el Señor. Pero ¿y cómo y dónde aprendo eso? Y con mi esposa. Pero mi esposa no me ama. Ah, bueno, pregúntate por qué. ¿Por qué no te ama tu esposa? ¿No? ¿Cómo fue tu conducta? ¿Cómo fue tu trato con ella? ¿Es conforme a la palabra? ¿La honraste? ¿La trataste como un vaso frágil? ¿No? Entonces, ¿cómo no te va a amar? Si se casó para amarte y ahora no te ama, ¿cómo puede ser que no te ame? ¿No? Entonces, la palabra de la gracia nos enseña a nosotros, ¿no? a tratar con nuestras esposas para aprender de ellas, ¿no? Para aprender de ellas el amor,
El amor que me va a relacionar a mí con el Señor, para que yo pueda ser transformado. Porque necesito la transformación de vida. Necesito ser semejante a Él. Y si yo alcanzo eso, entonces cuando yo sea resucitado, voy a alcanzar un cuerpo semejante al cuerpo suyo, ¿no? Y aquellos que no alcancen esa transformación, van a recibir un cuerpo, pero con una gloria inferior. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 23 en adelante, hasta el 45 más o menos. Entonces fíjese que todo tiene que ver con todo, ¿no? Ser transformado mirando solamente al Señor. Pero es algo muy profundo la transformación, pero es algo que se puede lograr. Yo necesito ser transformado, pero no trato de, porque si yo quiero transformarme a través de las conductas, entonces la transformación la produjo yo, por medio de adoptar conductas y reglas de vida que no me van a transformar. A mí lo que me va a transformar es poniendo los ojos en Jesús. Amén, gloria a Dios. Eso me transforma, conociéndolo más a Él, manifestando más de Él, imitándolo en su manera de ser, en su carácter, en su pensamiento, en su sentimiento, porque también Dios tiene sentimientos buenos para con nosotros, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener los sentimientos de Dios, no tenemos que estar en contra de los sentimientos, porque nuestros sentimientos son los sentimientos del Señor. Los sentimientos que teníamos en Adán fueron todos crucificados, pero en Cristo tenemos nuevos sentimientos, porque tenemos un corazón nuevo. Amén. Entonces, hermanos amados, para terminar, por lo tanto nosotros todos, dice, todos, no dejó a nadie ahí afuera, todos, mirando a cara descubierta, es decir, con el entendimiento que nos da la gracia, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, es decir, como un reflejo, somos transformados de gloria en gloria, ¿no? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y acá el Espíritu entra mucho aquí, ¿no? Somos transformados como por el Espíritu del Señor. Y sí, la vida del Señor en nosotros nos va transformando. Ya nosotros no somos lo que éramos hace 2 años atrás, 3, 4, 5 años atrás. Nosotros vemos un cambio en nosotros. Lo vemos más a Cristo en nosotros, ¿verdad? Porque no nos vamos a adjudicar conductas, pensamientos y sentimientos que nacieron con nosotros. Esto es por medio de la vida que hemos recibido, ¿no? Le invito a ponerse de pie, hermano. Alabado sea el Señor. El Señor le dé entendimiento en todo y siéntase amado por el Señor. El Señor nos ama mucho a nosotros. Somos su amada, somos su paloma, ¿no? Él entiende todo lo que nos pasa, porque Él tomó un cuerpo de carne igual que nosotros. Amén, gloria a Dios. Las debilidades que nosotros tenemos, Él las experimentó en Él mismo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Amén, hermano. Vamos a orar creyendo que el Señor se está transformando o conformando en nosotros. Amén. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por la Bendito vida de es tu cada nombre, hermana y cada Señor. hermano en esta noche, Señor. Aleluya. Que tú, Señor, nos vayas transformando Amén, a todos alabado nosotros, sea tu nombre. a tu imagen, conforme a Gracias, tu Señor semejanza. Jesús. Señor, ayúdanos porque Aleluya, gloria a está Dios. escrito en tu palabra que la esposa Oh, será igual Señor al esposo. Jesús. Señor, por eso Amén. los dos tendrán la misma forma, Aleluya. el mismo sentir, el mismo pensamiento. Amén, gloria a Señor, Dios. bendícenos, que nosotros podamos ser Amén. semejante a ti en toda nuestra Gloria a manera de vivir. Dios, Esto no aleluya. es fácil, Señor. Esto lo tiene que Jesús. producir tú en nosotros. Amén. Y para que eso sea una realidad, Gloria el a tu amor nombre. es la base, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos para que te amemos cada día más. Amén, gloria a Dios. Señor, que podamos, Señor, serte agradable en todo lo que pensemos, Amén. sintamos Gracias, y Jesús. digamos.
Padre, te damos gracias. Gracias por la enseñanza. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos vas, Señor, Amén. llevando, Señor, a manifestar, Señor, lo que tú eres a través de este cuerpo humano. Gracias. Dice, Señor, la vida de cada hermano y de cada Amén. hermana que ha faltado en este día, Señor, que tú sabes, Señor, que tú le puedas bendecir. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.